Buenas tardes y bienvenidos al Poder Municipal. Con ustedes nueva vez Santiago Guzmán, como siempre en este Poder Municipal. Y hoy, como todos los miércoles, con un programa interesantísimo. Y nosotros podríamos decir que nos llenamos de alegría por tener las personas invitadas con el privilegio de saberlos y conocerlos como personas de alto valor en la sociedad. Y antes de pasar al tema de nuestro invitado, me quiero referir al tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que he visto dos situaciones en las que una me ha llamado la atención, y ustedes recuerdan hace poco que es la decisión de eliminar o de sacar a 3 eminentes jueces. No conozco a ninguno, pero de alguna manera las experiencias hay como que dejarlas fluir. A veces la gente dice, no, que tenemos que poner cara nueva, jóvenes, pero las experiencias son necesarias de alguna manera. Entiendo que pudo haberse quedado aunque sea uno de estos jueces. Y la segunda cosa es lo sucedido esta semana en las evaluaciones o las entrevistas por el Consejo Nacional de la Magistratura, en la que se vio al presidente en una situación con un juez que dijo no traigo nada nuevo, refiriéndose a que ya él se había presentado en otro momento. Pero lo que quiero referirme no es al juez ni si era malo lo que pasó, sino el cómo en el Consejo Nacional de la Magistratura se expone al presidente en una situación en la que pudiese decir un absurdo por una situación de que la gente no se someta al protocolo establecido, de que usted va ahí a decir o hablar de usted. No es de situaciones que están pasando. Si no le preguntaron qué usted haría en tal, estando ocupando esa posición, entonces no es el momento para usted hablar de eso. Y sería importante que revisáramos el tema del Consejo Nacional de la Magistratura en ese tema de las entrevistas, porque primero es mucho, se gasta, es mucho, entiendo, pérdida de tiempo, escuchando a mucha gente que dentro de eso van a ser elegidos 2 o 3. Y entonces exponerlo a una situación que posiblemente le ayude a desarrollarse en otra cosa, gente que lo conoce, gente que lo puede contratar porque son eminentes abogados, pero a nivel de lo que se busca y lo que se quiere, y también que es a nivel público, pero sería importantísimo revisar ese proceso, y estaría muy de acuerdo que se revise también la decisión en los casos de empate, que no necesariamente tenga que ser el presidente el que tenga que decidir, porque entonces como que la democracia mengua, porque los que votaron que son del mismo partido del presidente, y eso votaron en acuerdo con el presidente en que podían votar a favor de fulano, a favor de tal, a favor de sacar, a favor de dejar. Entonces a la hora de la decisión no hay tal empate, porque el presidente va a decidir por el que ya ellos habían preferido. Entonces es importante que se revise eso. Y hablando de democracia, hoy nos acompaña una persona, y yo digo con mucha valía, porque es economista. No es cualquier economista, es graduado con honores en la Pucamaima, estudió doctorado en Europa, y también yo lo llamé ya ensayista, porque tiene 2 premios como en 2 procesos de ensayo que realizó en la institución, en Funglode, en la de Juan Bosch, en la escuela de Juan Bosch, y también es mercadólogo. Y fue miembro de un partido que no podríamos llamarlo como los partidos tradicionales, pero un partido que se conoció sobre todo por quien pertenecía, que hasta hoy pensaba que era un partido que había creado Eduardo Estrella, y no. Él es el fundador de ese partido, es también teólogo y profesa la fe cristiana, importantísimo, y fuera de cámara hablábamos de eso. Y quisiera saludarlo, darle la bienvenida. Bienvenido Manuel Moisés, bienvenido al programa Manuel Moisés Montaz, que nos acompaña en esta tarde y viene a hablarnos de varias cosas, porque importantísima, un libro
que escribió, que lo veo y espero que todos los que de alguna manera ejercemos la política lo podamos leer, porque empecé a verlo y tiene temas muy importantes, sobre todo basados en la democracia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes al público que nos acompaña. Una precisión respecto a tu introducción, destacar que el servidor en curso, a propósito del libro que vamos a estar hablando, entre otros temas, fue secretario general de esa organización política y uno de los miembros fundadores de la misma. Es el fundador y fue el secretario. Soy uno de los fundadores y secretario, porque como destaca el libro, la construcción de un partido y el éxito que pueda tener en la representación de la ciudadanía no es la obra de un solo hombre aislado, por muy fuerte que éste sea, sino que es el resultado exponencial de las fortalezas que por la gracia de Dios y las experiencias de vida se van depositando en un grupo especial de hombres y mujeres que son con los que precisamente contamos para construir el país que queremos y merecemos. Vamos a hablar de lo más alto a lo más pequeño. Y de lo más alto me quiero referir a que profesas la fe y, como me decías fuera del aire, la fe convencido de profesar la fe cristiana. Y cuando dije, ¿por qué convencido? ¿Por qué convencido? Yo estoy convencido y persuadido de la fe que disfruto en compañía de mi familia por el testimonio de vida de las personas que Dios tuvo a bien colocar en su momento, en mi camino de vida, en momentos muy difíciles del matrimonio de mis padres, en una época muy oscura de nuestra vida. Personas como don Ramón Corniel, que fue el secretario general de Sociedad Bíblica, se tomaron en serio ese llamado de Cristo y hicieron una obra tan maravillosa con mi familia, con mis padres, conmigo. Hoy todos mis hijos, todos mis hermanos estamos en el camino de la fe. Y el testimonio de vida que Él nos dio fue la luz que nos atrajo a la palabra. Y convencido de lo que la palabra dice, la cual he leído completa y he estudiado con rigor, me siento muy contento de saber que esto que vamos a hablar ahora y de lo que vamos a vivir hasta el regreso de Cristo es importante, pero lo verdaderamente trascendente es lo que por medio de Él recibimos aquí en anticipación de lo perfecto que con Él vendrá. Todos tenemos una historia y normalmente contamos la más latente, la más reciente, pero todos venimos de una historia. ¿Quién es Manuel Moisés Montaz? Antes de graduarse, antes de estar en la política, antes de estudiar, ¿de dónde viene? Manuel Montaz es un simple ciudadano enamorado por natura de la República Dominicana, nacido al otro lado de la ribera de los Sama, allá en Sancho Sama, fruto del amor de Manuel y Marilyn, y en tal capacidad es una persona que, igual que cualquiera del público que nos escucha, ha luchado por salir adelante, de ser parte de una sociedad en la que hay oportunidades pero también hay desafíos. Y de mí diría, soy una persona cristiana evangélico por convicción y elección, profesional, empresario, padre de familia, tengo 3 perros, un gato, 3 muchachos, y disfruto enormemente ser parte importante de el progreso de vida de ellos, de mi propósito de vida como creyente y de contribuir desde mi empresa y desde mi consultoría política a la construcción de una sociedad más justa, más noble y algo menos imperfecta que la que hemos encontrado. ¿La empresa se llama Ganar? Mi firma de consultoría política se llama Ganar Inteligencia Electoral. ¿Por qué ese nombre? Porque entiendo que es un nombre que conecta con el objeto de la participación política, ganar. La política para nosotros consiste en el arte de acumular y aprovechar el poder que las personas necesitan para materializar el progreso que de otra manera las circunstancias demandan. Y en ese contexto, ganar es un nombre fácil de recordar, muy fácil de posicionar y que conecta con la idea que nosotros tenemos de que hay quienes van a las elecciones a improvisar, otros a competir, nosotros vamos a ganar. Ajá, pero ¿saliste de tu partido? No, yo sigo siendo miembro base de mi partido. Lo que ya no eres secretario. Correcto, una vez culminado mi mandato, decidí, fruto de las necesidades que identifiqué en el proceso de coalición anterior, en el que fuimos parte de una coalición de más de 24 organizaciones políticas, vi muchas situaciones que, unida a la experiencia que ya vengo teniendo participando en foros internacionales, me consolidaron en la convicción de que en este momento de mi vida, como político, como creyente,
debo hacer un camino a través de lo que es la consultoría. He notado, por ejemplo, en ese proceso de consultoría fuimos parte de RD Avanza, ahí habían 24 partidos, y yo aprendí, entre otras cosas, que cada partido es una escuela. Cosas que a mí me enseñaron que eran imposibles, el otro partido A, B o C la puede resolver en 2 movimientos, y yo vi que con ello yo podía lograr un objetivo. Y así, fruto de las conversaciones que tuve con los líderes de esos partidos, con las cosas que vi con los dirigentes de esos partidos y lo que he visto fuera de aquí, dije, hay necesidad de traer conocimientos, prácticas innovadoras a los partidos, porque los partidos son pilares de la democracia y desde los partidos podemos construir una democracia mucho más conveniente, perfecta, que la que hemos encontrado. Desde 1900 y ya 1800 a finales, se venía hablando de tratar de fortalecer la democracia en el país. Y si hablamos de la historia, y a algunos no les gustará que el término no fue unas candidaturas o unos presidentes tan vastos que lograron construir democracia, sino que al contrario se deterioró porque se mataban entre ellos mismos. Y empezamos con el primero, por ejemplo, el mismo grupo que mata al presidente de ese entonces, resulta que le imponen un presidente militar a ese presidente, el cual no pudo realizar su gobierno de manera normal porque tenía la imposición de un vicepresidente militar. Luego vamos viendo como otros solamente duran 1 año, 2 años, tratando y se intentaban colocar presidentes provisionales para lograr elecciones democráticas. Y todos llegaban de alguna manera al fracaso. Y ahí podemos recordar al arzobispo que era de La Vega. ¿Te refieres a Monseñor Noel? Monseñor Noel, que duró solamente 1 año y también fue con el propósito de que se pudieran hacer elecciones democráticas, y él salió un poco frustrado porque no lo pudo lograr. Y desde entonces, luego, ¿qué surgió después de ahí? Tuvimos el gobierno de Trujillo, entonces un dictador, pero entre los que pasaron esos años también fueron dictadores. Entonces, ¿se ha fortalecido la democracia? Yo creo que sí, porque hay que ver cuál ha sido la historia de nuestro país para ver lo que hoy tenemos. En la época que usted refiere de Monseñor Noel, es la época de los gobiernos azules. Ajá. Pasada la restauración de la República, cuando realmente la gente se convence, ok, es verdad, creemos en un país libre e independiente, no bajo un protectorado. En ese contexto, los azules, que venían mayormente del norte y de pequeños burgueses o capitalistas de microfundios, ellos acordaron un sistema electoral en el que habían elecciones sin reelección 2 años. Entonces, los 2 años era para dar precisamente chance a que fuera madurando esa democracia. Ese ciclo, ese experimento que dio muy buenos resultados con el primer gobierno de Heró, el gobierno de Ulises Payá y otros, el mismo Gregorio Luperón. De Cáceres. Cáceres llega después. Fracasa o cae cuando Lilis se apodera del poder y tiene la dictadura de Lilis. Luego llega el gobierno de Cáceres, que tuvo muchos avances, sí, eliminó gran parte de la deuda externa, hizo el acuerdo con los Estados Unidos, aumentó el número de escuelas, etcétera. Y Cáceres asume el poder en un contexto en el que hay muchos caudillos que están dispuestos a tumbar el gobierno para resolver a su gente. Y en ese sentido, tuvo que tener una mano dura diferente a la que hoy tenemos. Luego, para no entrar en tantos detalles, caemos en la época de los coludos, de los bolos, llega el gobierno, la dictadura de Trujillo. Con la caída de Trujillo, entonces tenemos el inicio de la democracia dominicana contemporánea a la luz de 3 personajes, Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, todos ellos invitados especiales en nuestro libro, La voluntad de poder, la democracia y los partidos que necesitamos, y ellos traen desde fuera ideas que dieron origen a la estructura que hoy todavía caracteriza a los partidos políticos en la República Dominicana. Ese proceso que ellos lideraron hasta principios del siglo en curso ha dado a la luz un nuevo esquema de partidos políticos en el que se están logrando y configurando una serie de situaciones en la que la democracia ha ido avanzando, porque verdaderamente el solo hecho de que tú y yo podamos estar hoy aquí, intercambiar ideas a propósito de cómo va el país, de cómo deberían ser las cosas, decir estamos de acuerdo o no, es una prueba de fortalecimiento democrático. El hecho de que con limitaciones podamos inscribirnos y participar en elecciones
es también una prueba de fortalecimiento democrático. El hecho de que, con limitaciones, que nada es perfecto, un grupo ciudadano puede organizarse y crear un movimiento, una organización política, es una prueba de fortalecimiento democrático. Ahora, de ahí a la que deberíamos tener, hay un trecho que es precisamente obras como la que hoy vine a hablar, ayudan a cortar. Me la pusiste como anillo al dedo. ¿Cómo va el país a nivel, ya que eres economista, cómo va el país a nivel económico? A nivel económico... Pero no lo hablemos desde el punto de vista Banco Central, que vamos a crecer tanto, que crecimos tanto, no. A nivel general, percepción de la población. Sería algo temerario de mi parte pretender hablar por la población en su conjunto, porque a todos, económica y políticamente, los mismos sucesos nos impactan de diversas maneras. La percepción que tenemos desde nuestra particular parcela de vida es que la situación económica sigue, en términos generales, más o menos igual que siempre, aunque con una ligera merma en este momento con el tema del circulante, del ciclo general de los pagos. En dominicano te podría dar las cifras, pero son las cifras de siempre. El país va más o menos como siempre va, con una buena perspectiva de crecimiento, una inflación más o menos controlada, rumbo a una época navideña donde hay un poco de lentitud con el tema de los pagos, y el que está puesto para emprender y progresar, está progresando, y el que está esperando que le caiga algo del cielo sin hacer nada productivo, va complicado. Dice que va como siempre, va, pero hay gente que dice que era mejor tener a Danilo. Mira, desde la antigua Roma hasta el presente, los que hemos estudiado la historia, vamos a ver una verdad que es muy marcada. Todas las generaciones humanas siempre dicen, y hasta en la Biblia consta, en el libro de los Proverbios y el Eclesiastés, que los tiempos anteriores eran mejores, o si se quiere ver de otra manera, que lo que estamos es empeorando. Hay varios factores que inciden en eso. Lo primero es que en la medida en que nos vamos alejando de la infancia, somos más conscientes del mundo imperfecto en el que vivimos y por lo tanto tendemos a ser un poco más pesimistas respecto a lo que viene. Lo otro es que la conciencia de la muerte también va apoderándose del ser humano, que es el único ser viviente que es consciente que algún día morirá, y la mayor cercanía a la muerte también configura una perspectiva de vida distinta. Otro orden de ideas a aportar allí tiene que ver con el hecho de que cada uno de nosotros tiende a globalizar lo que es su situación particular. El que está vendiendo juguetes y le fue bien este año puede decir que la economía está muy bien porque él la ve bien, pero quizá el ciudadano de a pie, al que cuando le dicen que la economía va a crecer un 5, es lo que ve que él tiene menos 5 pesos en la cuenta de banco, él no te va a decir que está bien, él te va a decir que va mal. Entonces, en términos macroeconómicos, concluiría diciéndote, la economía va más o menos igual que siempre, aunque sí hay señales, síntomas de que se está medio desacelerando el crecimiento económico y tenemos retos importantes, no ya por la macroeconomía, sino por la geopolítica, en el sentido de que Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, tiene un tema con Venezuela. Eso, si se materializa, aunque traería algunas situaciones que consideramos interesantes para el hermano país de Venezuela, impactaría las finanzas de la República Dominicana, porque ataca el turismo, ataca la estabilidad jurídica, política de la región. Entonces, eso nos afecta. También el tema fiscal. Eventualmente el gobierno actual o el que venga tiene que volver a sacar ese problema del closet de qué vamos a hacer con los impuestos. Fuiste una voz fuerte en el tema del intento de modificación al proceso fiscal. En efecto, acudimos como cualquiera ciudadana a dar nuestra opinión al Congreso Nacional porque entendíamos que la propuesta de reforma fiscal, en la forma que fue presentada por las autoridades del gobierno, no era lo que más convenía al país. Y fuimos responsablemente como técnicos y le presentamos a todos los diputados nuestra propuesta o nuestras recomendaciones para hacer un proyecto que fuera algo más noble para el ciudadano, para el país y para el propio gobierno que verdaderamente también necesita recursos. Dentro de los candidatos que hemos tenido en los últimos años, ya las últimas décadas, te podría preguntar, porque sé que tienes la respuesta perfecta, primero para defenderte y para defender lo que entiendes como visión democrática, candidatos o presidentes más democráticos entre Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y el presidente actual.
Decía el profesor Juan Bosch, ningún hombre es mañana el que ha sido hoy. Y para hacer una valoración de estos personajes, habría que ver en cuál momento y a qué altura. El Balaguer del 1970 no es el mismo, no es el del 78. El del 96 tampoco. Leonel Fernández no es el mismo hombre. Entonces, es una valoración algo temeraria. Ahora, sí te puedo decir también que creo que de buena fe, muchos de ellos, algunos más que otros, cuando tuvieron su oportunidad, hicieron lo que entendieron más conveniente para el país. Pues es muy fácil para mí valorar a Balaguer desde mi perspectiva con los valores modernos que yo tengo, que nací en otra época, pero Balaguer no soy yo, por lo tanto es algo temerario. ¿Qué te puedo decir a nivel de gran síntesis? Yo diría que Abinader, al haber hecho lo que hizo con el tema de la reforma constitucional para ponerla un poco más difícil, la reelección presidencial, ha hecho un aporte muy importante a nuestro país. No solo por el hecho de que él decidió no repostularse, sino porque creó mayores garantías para que alguien no intente hacerlo. Porque hemos visto, y el libro lo dice, eso de la reelección indefinida, en el contexto de una vida limitada, debilita la democracia nacional y debilita las organizaciones políticas. Es precisamente ese deseo de yo ser el partido, de yo tenerlo como una extensión institucional de mi ambición individual, lo que hace que los partidos representen menos al colectivo y que la democracia se acerque más a la tiranía. Por eso proponemos en el libro reelección limitada para todos los niveles de elección dentro de lo que son las organizaciones políticas. Hablaste de que él no se postuló o no se va a postular. Que él no se va a postular. ¿Y crees que en este momento, si se postulara, ganaría las elecciones? Si el presidente de la República se postulara en este momento, tendría un escenario evidentemente más competitivo que el que enfrentó en el 2024, donde ganó con una mayoría holgada. Pero no está del todo seguro que ni él pudiera ganar ni él perder, porque la fortaleza política no se mide solamente en términos propios, sino también de los adversarios. Dicho de otra manera, como dice Max Puig, avanza más no necesariamente el que más acierta, sino el que menos se equivoca. Entonces, perfecto, yo me he debilitado, pero ¿es mi debilidad ganancia para mi adversario? Solamente si trabajan con sabiduría y se compactan en esa dirección. Entonces, vemos por otro lado la fuerza del pueblo subiendo, eso es evidente, pero no tan fuerte todavía como para poder ser una amenaza tan grande. Vemos al PLD haciendo un esfuerzo, de hecho, la segunda marca más fuerte del país. Vemos proyectos nuevos que se están organizando para participar al margen de esos bloques. Además, volvemos a otra cosa, hay muchos niveles de elección. La realidad para el Congreso Nacional no va a ser la misma que para el nivel presidencial. Y en el poder municipal también va a ser una realidad diferente. ¿Por qué? Porque lo que pasa en el nivel presidencial no necesariamente es eco de lo que está pasando en el nivel municipal o legislativo. Yo veo, por ejemplo, que en el nivel legislativo va a ser todavía más competitivo que en el presidencial si las elecciones fueran hoy. Hablaste de cuando te hablé de un presidente y otro, y mencionaste la palabra, el Antiguo Testamento, y ahí también hay que recordar que cuando el pueblo fue sacado de Egipto, de la esclavitud de los egipcios, la gente ya liberada, que comía solo maná, se quejaba de que en Egipto estaba mejor, porque no tenían carne. Es decir, que acierto en esa correcta visión de que siempre la gente va a opinar. Y con relación a los presidentes, por ejemplo, tu respuesta fascinante, porque si yo te preguntara ahora mismo cuál es el mejor equipo de la pelota, bueno, todos de alguna manera han tenido su momento. Correcto. Aunque uno más que otro, pero nace primero, y otros que han sido competitivos con ellos. Es que la política, Santiago, es un ciclo. El poder es una responsabilidad y los hombres políticamente también tienen ciclo. Por eso, dice el libro, es una señal de fortaleza y de nobleza en el político. No solamente saber cuándo avanzar, sino también cuándo retirarse. Porque cuando un político se debilita y toma decisiones que son imprudentes, no sufre solamente él, toda la nación lo siente. Y yo creo que de las profesiones más importantes y relevantes para la felicidad humana, la política es sin lugar a duda una de ellas. Muy bien. Estamos conversando con Manuel Moisés Montaz y hablamos de varios temas. Muy interesante las respuestas, pero todavía nos queda mucho más de él.
hablaremos sobre la voluntad del poder, que es un libro, su libro que fue ya expuesto el día 5 de noviembre, un interesantísimo libro que sugería ahorita que espero que de alguna manera todos los que ejecutamos el proceso político, incluyendo los que ejercemos el periodismo, la comunicación, también podamos adquirirlo. Llevo una ventaja porque ya empecé a leerlo y me lo acaban de regalar. Así es que cuando regresemos quiero dejar en el aire la palabra o la frase que en política se hace lo que conviene. Continuamos con el poder municipal y hoy conversamos con un eminente analista económico, ensayista, fue, sigue siendo miembro, pero fue secretario de un partido, el cual, como dije ahorita, que no es de los grandes, pero tuvo una muy buena participación en las elecciones antepasadas, aunque en las elecciones pasadas no fue tomado en cuenta Eduardo Estrella para ser el candidato. Y me gustaría saber, porque Eduardo Estrella está como ministro de Obras Públicas, ¿cómo es que Manuel no anda por ahí? Diría la población. Bueno, nosotros en el plano político, cada uno de nosotros tiene objetivos diferentes. No todo el mundo que está en política quiere participar en un cargo electivo o en un cargo público. En mi caso, gracias a Dios soy empresario, estoy en una etapa de mi vida profesional donde entiendo que aporto más desde la asesoría y desde el servicio a través de mis negocios. Yo me preocupo más de que mis clientes y de mis empleados tengan unas buenas condiciones, unos buenos servicios, y políticamente entiendo, aporto más al país precisamente desde la libertad que me brinda el ejercer como consultor. Hay una frase muy acogida y abrazada en el país, sobre todo por algunos políticos, como en política se hace lo que conviene. Yo remato esa con una más famosa también de Rousseau, que decía que a los hombres hay que obligarlos a ser libres. Pero, ¿a qué quiere que ya arribemos a propósito de que la política se hace lo que conviene? Hablando de tu libro, que me gustaría que el señor director me enfocara, ahí tenemos, Manuel Moisés Montaz escribió este hermosísimo libro que se llama La voluntad del poder. Primero tómenlo, la voluntad del poder. Y decías una palabra de que tenemos objetivos distintos. Y eso pasa con los candidatos presidenciales. ¿De dónde surge la idea de escribir esta hermosa obra? Bueno, tengo ya más de 20 años que he militado en varios espacios políticos. En el pasado proceso electoral tuve un baño de fuego coordinando una coalición de una gran cantidad de partidos políticos, y fruto de las conversaciones que al efecto surgieron y han surgido y siguen surgiendo con líderes políticos nacionales e internacionales, consultores políticos, he tomado la conciencia de las causas que provocan que los partidos políticos como instituciones avancen o retrocedan. Tenemos en América Latina una situación en virtud de la cual tenemos una media de más de 25 partidos políticos por país en América Latina. Sin embargo, la ciudadanía dice sentirse cada vez menos representada. Entonces se da la paradoja, más partidos, menos democracia. ¿A qué se debe? ¿Y por qué vemos partidos débiles que se mantienen o apenas sobreviven y otros partidos que avanzan y rompen el cerco de ser un partido marginal en el sistema? Y eso animó en mí una reflexión interior y una búsqueda. Y esa búsqueda es la que refleja precisamente esta obra, La voluntad de poder. Aquí, la obra, que se lee bastante rápido, consta de 3 capítulos. En el primer capítulo hablamos de lo que es el poder y lo definimos como la capacidad de materializar la voluntad. Desde la idea del poder se avanza, ¿qué es la debilidad? Y desde la idea de la debilidad se demuestra de que la debilidad no es falta de poder, sino falta de la voluntad, del carácter que le da contenido y propósito. En el segundo capítulo, y más interesante quizá de la obra, se avanza la idea, la ficción, del partido político como una empresa. Una empresa que tiene un accionista o dueño principal y una gran cantidad de funcionarios. Y se destaca cómo cada uno de esos funcionarios encaja en el tablero y contribuye o no a debilitar el partido. Yo observé, por ejemplo, en las coaliciones, que en todos los partidos, no importa el más pequeño o el más grande, había una cantidad especial de personas, que solo esa persona podía producir miles de votos.
Son personas que si fueran, que a ver el término, son superhéroes. Yo le llamo en el libro gerentes. Entonces, la idea básica es, en el inicio de todo partido hay un inversionista, un líder principal, que asume la empresa del partido. Él, para avanzar el partido, recluta gerentes, son personas especiales, que tienen la capacidad técnica y política de construir más poder. Ellos son los políticos verdaderos. Pero ¿qué pasa? Que llega la debilidad y entra en escena. La debilidad va creando distancia entre el líder y los gerentes, y ambos empiezan entonces a entrar en las filas del partido tres personajes que son los que a la postre debilitan a la institución política. El primer personaje es el compañero. El compañero no es más que una persona muchas veces profesional, cuyo único mérito político es ser amigo del gerente o amigo del líder. Y su función es levantar la mano en los espacios de diversión, para que se haga lo que su patrocinador le dice que se tiene que hacer. Resultado, aunque no se dan cuenta en el primer momento, el compañero, que parece inofensivo, como su ingreso en los altos organismos de dirección del partido se basa no en el mérito ni el trabajo, sino en cultivar la amistad de su patrocinador y protector, son los primeros que empiezan a crear anillos, divisiones, chismes y conspiraciones. El líder no se da cuenta porque él cree que él controla al amigo, pero es al revés. Mi experiencia ha sido que el número de los amigos, de los compañeros, diciéndole de día y de noche al líder tal o cual cosa, acaban por dominarlo a él y lo llevan a distanciarse del gerente. Además, hacen que el gerente, que hace el trabajo político de producción, sea menos rentable la empresa para él, porque al final tiene que compartir beneficios, si los hubiere, cuando los hubiere, con el compañero. Entonces, el compañero debilita el liderazgo madre del partido, pero hay dos otros personajes que debilitan todavía el partido, que son los caciques y el proletariado. El cacique es una persona, la empresa política necesita, como cualquier otra, un distribuidor autorizado para llegar sobre todo a los lugares recónditos de la República. Y en ese contexto recurren a distribuidores autorizados, que son los caciques, son personas que están dispuestos a que tú lo uses de gratis, le digas que tú eres el jefe del partido en esta provincia, esta demarcación, y tú pagas todo con tu dinero, tú haces todo lo que hay que hacer, tú haces lo que yo te diga, y un día, si acaso, en una galaxia muy, muy lejana, si me da mi gana, si aparece, te voy a dar algo. Entonces son personas que en un nivel político tienen un nivel muy, muy bajito, y que viven la política en sensación del dominio de un territorio. Como tienen un nivel muy bajito, mi experiencia ha sido que ese tipo de personas no permite que suba nada que le haga sombra en ese territorio. Ellos anquilosan el partido ahí. Por simplificar, si en una escala del 1 al 10, donde 10 es el mayor valor político de una persona, esa persona tiene un nivel de 3, él nunca va a permitir que en ese territorio surja nada que tenga más de un 1. No sirve ni el consejo de base y la directiva. ¿Por qué? Primero, porque no inspira a que venga nada más grande que él. Y segundo, porque él sistemáticamente lo aplasta. En ese otro orden de ideas, falta el proletariado político, que son personas que ven la política como un negocio. Ellos esperan recibir de la política lo que de ninguna manera pueden obtener con su actividad profesional particular. Entonces ellos van de un partido a otro buscando una recompensa, pero como son personas que solamente pueden ofrecer necesidad y alegadamente una bolsa de gente que tienen atrás, cuando el partido llega al gobierno no hay ningún espacio para ellos porque no hay nada que puedan hacer. De hecho, cuando el partido tiene la fortuna del gobierno, el líder y los gerentes se encuentran que esos tres personajes no les sirven para nada, lo que hacen es crearle más problemas. Entonces, ¿por qué se debilita el partido? La idea esencial es que los gerentes son la base del crecimiento, de la fortaleza de una organización política. Estos personajes hacen que la empresa sea menos rentable y que la relación con el liderazgo sea más hostil. Eso obliga a que esos gerentes o se van al sector privado, o hacen otro partido, o se van del país. Entonces, para tú gobernar un país y hacerlo bien, tú tienes que rodearte de personas que sean capaces. Y puedo decírtelo, he estado en campañas electorales, en varios escenarios, y a veces dicen, no, es el recurso lo que falta. Yo puedo decirte que yo haber tenido el recurso, he tenido aliado por Pipá, y tú llamas a un comandante de eso, que ya hemos llamado aquí cacique, y le dices, tengo los recursos, tengo credenciales, tengo partido, mándame la gente. ¿Gente a dónde? No hay nada. No hay nada. Entonces, no los recursos. También el caso de candidatos que tienen millones de pesos para gastar y no sacan 100 votos, pero tienen liderazgo social. ¿Por qué? Como dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en el caso de la política, preparación. El último capítulo, y perdona que me extienda, tiene que ver con la regulación. El libro avanza a la idea de que desde lo que es la Junta Central Electoral deben de impulsarse iniciativas que ayuden a que los partidos mejoren. Los partidos pueden hacer algo mejorando
la proporción de gerentes que tienen en sus espacios de dirección. Pero la Junta o los organismos reguladores deben de velar por la no reelección de los cargos directivos, eso ayuda mucho, que roten a todos los niveles, no solo las autoridades nacionales. Incluyendo los senadores y diputados. Me refiero al partido, los miembros y las autoridades del partido. Perfecto. En cuanto a lo que es el financiamiento de los partidos políticos, unas reglas algo más equitativas, sobre todo enfocando el gasto para temas de campaña, no para gastos corrientes, y limitar la cantidad de partidos reconocidos. Aquí hemos llegado al exceso, Santiago, de que con un solo voto, uno, el del dueño, un partido a un candidato que gane, ajeno, prestado en una coalición, tú tienes 4 años de reconocimiento electoral. Entonces, en una democracia que se quiera hacer algo, un partido no puede ser cualquier cosa. Y para que un partido no sea cualquier cosa, la militancia, la dirigencia, tiene que ser algo. En conclusión, para ganar, para ser grande, representarse a sí mismo y avanzar la transformación de la sociedad, un partido no tiene que tener gente, tiene que tener dirigentes, especialmente dirigentes capaces, que son los que tienen la capacidad de poder construir las transformaciones que el pueblo requiere y que el momento político y social demandan. Que un dirigente sería un líder. Un gerente. Sí, un Los líder. hay de varios niveles, Sí. pero en general es eso. Yo te puedo decir que con 20 de los dirigentes de los partidos minoritarios, si tuviéramos un Dream Team, ya que tú hablaste de la pelota, si tú me dieras a mí en un mundo ideal, poder sacar del sistema de partidos de los 35 partidos, escoger a 40 personas, con 40 de esas personas y una financiación modesta, tú puedes hacer un partido mayoritario, sin ninguna duda, porque ese tipo de personas son verdaderamente extraordinarias. ¿Sabe que eso ha ocurrido en el PRM? Han sacado muchos caciques que no lo han puesto dentro de la dirección política y mencionaste nombres sin decirlo, con esorismo, lo mencionaste sin mencionarlo, porque por el tema de que tienen muchos años y esos son los que están ahí detrás ya hace rato que menguaron, que ya no tienen esa fuerza que tenían antes. Y cabe yo no sé cómo lo pensaste en el momento que empezaste a escribir todo esto, y no creo que nadie haya llegado a la convicción o al análisis de ver los tres personajes, que en muchos casos los presidentes se desprenden de ellos. Hay presidentes que son muy inteligentes y se desprenden de esos caciques, y de esos que vienen a contarle, los usan, pero en el momento que hay que quitarlo, lo dejan en un lugar apartado. Ciertamente, el libro destaca que en los partidos mayoritarios esos males tienden a ser menores, porque de hecho su propia naturaleza que le permite ser mayoritario los lleva a crear una dinámica donde el alcance destructivo de esas tres figuras es algo más limitado, pero no quiere decir que no está. En los partidos más pequeños el reto es más grande porque por la misma necesidad tratan, por una visión errada, no necesariamente por mala fe, no discriminan entre el grupo de personas, más allá de que no sean delincuentes, que entran. Entonces, ¿qué pasa? Que de buena fe entran, pero al final lo que se convierten es un lastre o una traba para el partido, creando todo tipo de dificultades. ¿Ese conocimiento tuyo no podría estar en otro partido, en un partido de los tradicionales, y aportar allí? Porque en los partidos pequeños no hay tanto esas tres figuras que tú hablas. Yo creo que la responsabilidad que tenemos aquellos que creemos haber llegado, como es mi caso, a una verdad que puede impactar decisivamente la vida de millones de dominicanos, no es solamente para dejar al servicio de un solo partido. Por eso yo decidí asumir la consultoría para el mensaje, llevarlo. Quiero que tú sepas que este libro, que hoy tenemos aquí y que agradezco la oportunidad en tu programa, todos los líderes políticos dominicanos, los presidentes, las autoridades me refiero, de los partidos, todos los magistrados del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral, todos los senadores, todos los diputados, más o menos una excepción, lo han recibido gratuitamente con una carta. Porque lo que a nosotros nos interesa es llevar el mensaje. Es como nuestra expresión de amor y de compromiso con esa democracia. Entonces, que mis talentos pueden estar, pero yo soy un consultor, el partido mayoritario y el pequeño, que quieran contratar nuestros servicios para ayudarle a hacer una arquitectura política de cómo pueden su partido mejorar, que lo pueden hacer, pues debo decirte, hay mucho poder y muchas oportunidades con esos partidos pequeños. Lo que pasa es que el poder tradicional se ha enfocado en la campaña presidencial y en el partido mayoritario. Pero te voy a decir algo, si usted contrata una consultoría buena, como la que nosotros ofrecemos, con esos partidos aliados tú puedes producir una cantidad interesante de votos, porque los partidos mayoritarios tienen rendimientos marginales decrecientes. Y eso coincide con
una subproducción de votos de los partidos pequeños que por falta de gerencia y por tener muchos de estos personajes que hemos mencionado, no llegan a tener la votación que de verdad podrían tener. De manera positiva, el poder es una belleza. El poder es belleza. La belleza es una de las manifestaciones del poder. La define el libro. La belleza no es sino la capacidad de advertir y construir un orden en el universo. El poder busca crear un orden que es cónsono con la voluntad. Entonces, claro que el poder es bello. Es bello en la medida en que tiene la capacidad de reconocer una perfección, lo que José Ingeniero llamaría un ideal respecto a la realidad que tenemos por delante. Entonces sí, el poder es belleza, pero también el poder es responsabilidad. Y es otras cosas que destaca el primer capítulo del libro. ¿Y a qué te refieres con la bancarrota del clientelismo? Ya que hace poco alguien habló de eso. Claro que sí. En la medida en la que el proletariado político, que fue el último que mencioné de los tres personajes, abunda, a diferencia del compañero y los gerentes, diría que de los caciques, el proletariado tiene una peculiaridad que es móvil. No, el hecho de que el partido donde él estaba fracase no lo lleva a él a dejar eso. Él se muda y sigue como el Comején degradando. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que la gente se siente menos representada, en la medida que el liderazgo político no asume su papel y la política se cualquieriza y se convierte en un espectáculo, un show, un look, un viaje, un bufeo, sucede que la mercantilización de la política por cuenta del proletariado hace que el sistema se degrade. Entonces, eso hace un estado de cosas donde lo que se convierte es en un negocio. Cuando la política se degrada a la categoría de negocio, la tiranía está a la puerta. Y no sufren solamente los candidatos que son explotados al ir a un proceso electoral sin condiciones. Sufre la nación entera cuando, por la debilidad de los partidos, la democracia cae. Fíjate que hay muchas encuestas que dicen que hay personas hoy en este país y en América Latina más que preferirían una dictadura. Lo dicen abiertamente. Hay gente que todavía que dice que Trujillo debería volver. Pero una dictadura, ¿por qué? Porque están cansados de no recibir una respuesta, un cambio. Yo lo que quiero es que se resuelva, menos palabras, menos proceso. Además, la democracia es cara y cuesta mantenerse. Por eso el libro reclama al liderazgo político la voluntad de poder. ¿Qué es la política? ¿Por qué eres un político? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser un político? Porque un político no es cualquier cosa. El que está dispuesto a ser un político tiene que tener la fortaleza interior y la preparación para cargar con cosas muy grandes. Porque mire, el epílogo de este libro concluye diciendo, ¿vale la pena la política? Y a propósito de ese epílogo, yo cito en el libro una conversación que tuve con mi maestro, el padre José Luis Alemán, Dios lo tenga en la gloria. En mi primer libro, que es un libro sobre desarrollo económico y buenas prácticas en la gestión pública, yo me pasaba a ese pobre hombre horas hablándole de todo lo que se me ocurría que podía hacerse para salvar y mejorar varios aspectos de la nación. Y él me dijo una frase con la que cierro este argumento. Me dijo, Montaz, mira, tú que eres joven, te veo tan lleno de cambios y de tantas buenas intenciones. Permíteme un consejo a mí, un hombre viejo que ha vivido muchas cosas más que tú. Yo dije, adelante, padre, y me dice, yo desde Cristo clavado en un madero hasta Duarte, muriendo en el exilio en Venezuela, he constatado una gran verdad. Y ¿cuál es esa verdad? El padre me dijo, para cambiar el mundo hay que joderse. Y yo le respondo en el libro a nuestro amado padre, es verdad que hay que joderse. El político tiene que joderse. Pero si hemos de jodernos, hemos de hacerlo a conciencia de que vale la pena hacerlo. Si uno ha de embromarse, de morir como quiera, cuando menos hacerlo luchando por algo que verdaderamente vale la pena, por un amor que no sabe de límites, por una humanidad cuyo progreso no conoce ya fronteras. Por el tiempo tenía una pregunta sobre jerarquizar el talento, pero también te preguntaría si tienes un dilema, porque tenías a una persona que daba testimonio y el cual ayudó a tu familia, pero tu maestro fue un sacerdote. El que ayudó a tu familia, un pastor, y tu maestro es un sacerdote. ¿No tendría ese dilema? No tengo ningún dilema porque yo creo que así como la bondad de una nación no está a la posesión exclusiva de ningún partido, yo creo que Dios utiliza una amplia variedad de personas, de instrumentos, para labrar su carácter y su propósito en la vida del creyente. Entonces, yo le doy gracias a Dios por la vida y por las cosas buenas y malas, que parecen ser malas, que he recibido. Por ejemplo, una vez perdí un trabajo que yo quería muchísimo y en el momento me dolió porque consideré que era un despido injusto, pero coincide
que fruto de ese despido entro a trabajar con un hombre que hizo de mí un empresario y conocí a mi esposa, la madre de mis hijos. Entonces, en la mente del hombre eso era malo, pero en el plan de Dios era la curva que había que llegar, que doblar para llegar a donde Él quería. Entonces yo te diría, que somos optimistas, sí, pero todo empresario y todo político es por natura optimista, porque no podemos permitir que la magnitud de la tarea o de las dificultades nos impida hacer lo que debemos. No me deje jerarquizar el talento en este minuto. La jerarquía del talento, bien, yo llego a la conclusión de que el estado óptimo de poder de un partido político, de su potencial electoral, se alcanza en la medida en la que se establece en él una jerarquía de gerentes, en la que la proporción de compañero, cacique y proletario es baja porque no aspiro a la perfección y tú tienes muchos gerentes. Nueva vez te digo, el nivel de votación de un partido, mira, en las elecciones pasadas yo le pude decir a varios presidentes de partido cuánto iban a sacar. Vi los municipales, pero también vi lo que tenían. No digo nada más candidatos, los gerentes que tienen. Y no es que me precie de conocerlo a todos, pero quedé totalmente convencido que tú no te puedes imaginar todos los problemas que se le presentan a uno en el camino de una campaña y cómo ese tipo de personas lo viabilizan. Sabes que aquí terminamos y debes volver muy pronto, porque me dijiste que en la campaña, para la campaña, le dijiste a cada uno cuánto iban a sacar, pero te hice la pregunta de si el presidente podría ganar, pero me respondiste que no, que sí, que etcétera. Categóricamente te dije que va más incómodo que antes. Ok, muy bien. Muchísimas gracias a nuestro amigo Manuel Moisés Montaz. De verdad que ha sido un programa con una entrevista para mí, exitosa, maravillosa, y me quedo emocionado con volver a poderte tener. Hablamos de todo, hablamos de Dios, hablamos de política, hablamos del país, de economía, y es lo que nosotros necesitamos, escuchar gente que tenga los conocimientos que nos permitan fortalecer nuestro deseo de un país mejor. Nos vemos el próximo miércoles en el Poder Municipal. Hasta la próxima.